siguiente tema era, Señor, ¿y tú quién dices que soy yo? Pero creo que esto nos recordó el libro 1, que les digo que no alcanzamos a ver prácticamente nada, pero hay cosas muy importantes en esto que necesitamos entender y que necesitamos tener muy claro en nuestra mente y en nuestra alma qué es lo que Dios está haciendo y cómo lo quiere, cómo lo puede hacer. Yo quisiera tocar 2 puntos que son fundamentales. Primero, el sufrimiento. El sufrimiento es algo que no entra dentro de nuestras perspectivas de vida. O sea, es algo que siempre hemos tratado de huir, de quitar de nuestra mente y no tener ningún contacto con eso. Creo que esto compartimos la misma idea todos nosotros. Tan es así que hemos siempre pensado que Dios nos creó para ser felices, ¿verdad? Y es verdad, es cierto, pero ser felices a lo divino, ser felices con la felicidad divina, no con una felicidad humana, que en realidad, si nos damos cuenta y somos sinceros con nosotros mismos, esta felicidad humana nos lleva a la insatisfacción. No sé si estén de acuerdo. Todos los placeres humanos que buscamos con ansias tienen un límite y siempre nos dejan insatisfechos. Y aparte, son pequeños bienes, pequeñas satisfacciones que logran satisfacer algo de mí, pero dejan insatisfecho todo lo demás. Entonces debemos ir tomando pequeñas cositas que nos van dando alegría, satisfacción, placer, pero eso no me llena totalmente. El único placer completo que vale la pena es buscar aquel bien que me satisfaga todo y que no quede absolutamente nada en mí insatisfecho. Y ese bien es solamente Dios. Sé que dicho aquí puede tener cierta acogida cuando yo digo que el mayor bien es Dios. Allá afuera, esto que estoy diciendo es basura. Y creo que todos ustedes han tenido la experiencia de que cuando hablamos de Dios afuera, es decir, ya van a empezar con sus cosas, ¿verdad? Bueno, esto es algo que se tiene que vivir para poderlo experimentar. Nadie adquiere nada que modifique su forma de ser si no es experimentado por nosotros mismos. Por lo tanto, para llegar a experimentar esto, se necesita sufrir y se necesita ser probado. Una de las cosas que Jesús le pide a Luisa al principio de su vida espiritual es adentrarse en la meditación de su pasión. O sea, le pide que empiece a meditar su pasión. Pero no crean ustedes que son las horas de la pasión. No se trata de eso. Se trata de la pasión normal, la que conocemos todos, porque las horas de la pasión fueron escritas muchos años después. Así que lo que le está pidiendo es que se adentre en la meditación de la pasión externa de lo que conocemos. Y le dice, en la medida que tú te vayas adentrando en ella, irás conociendo quién soy yo, qué sufrimientos tuve que padecer, por qué los tuve que padecer. Vas a aprender quién eres tú. Y una vez que tengas este panorama, entonces verás que no podrás oponerte a los sufrimientos que yo te quiera dar para bien de tu alma y para llevarte al lugar a donde yo quiero llevarte.
Para aceptar el sufrimiento tal como es, necesito saber por qué. Necesito saber para qué. Y entender que si Dios mismo vino a sufrir por mí, y entiendo todos los sufrimientos que Él tuvo que pasar por mí, forzosamente llegaré a la conclusión de que ¿quién soy yo para oponerme a lo que Él me quiera dar para mi bien? Y entonces dejaré a un lado la idea de irme a la iglesia de aquí junto. Ya saben cuál es, ¿verdad? Pare de sufrir. O sea, tenemos la idea de que esa es la felicidad, no sufrir. Y esa es la idea contraria de la que Jesús tiene. Entonces, necesitamos adentrarnos en la pasión de Jesús. Necesitamos estarla repasando continuamente. Y repito, a Luisa no la ponen a meditar las 24 horas. La ponen a meditar la pasión normal, la externa de Jesús. Después de eso, las frases de él son perfectas. Mi amor quiere purificarte del todo. ¿Cuál es el amor de Dios? Es todo Dios. Dios es amor, según San Juan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está diciendo es, yo, Dios, quiero purificarte del todo, para que no haya un solo obstáculo que pueda impedir mi entrada en ti. Ya hemos más o menos hablado de que lo humano es un impedimento para que lo divino pueda penetrar. Pero ahora se trata de quitar lo más profundo, lo más escondido que tenemos en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro interior? Nuestras miserias. Creo que todo mundo entiende lo que quiere decir miseria, ¿verdad? Todas las miserias que tenemos en nosotros y que pensamos, fíjense bien en esto, pensamos que son cosas nocivas, que son vicios y que debemos quitarlas de nosotros. ¿Me equivoco en este razonamiento? Bueno, pues sí me equivoqué, porque las miserias son creadas por Dios. Las miserias son puestas por Dios en mí. Dios creó mis miserias. ¿Estarían de acuerdo? ¿No? ¿Mandé? ¿Cómo fue eso? No sé cómo fue, pero así fue. Digo, el cómo no se lo puedo decir, pero el que fue, por supuesto que fue. Dios creó mis miserias. Y es muy lógico. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos iguales que Él, ¿no? Dios es pureza. ¿Cómo puedo yo adquirir la pureza? A ver, les voy a cambiar el vicio. ¿Cómo puedo yo ser casto si no tengo el impulso? ¿Mandé? Siendo lujurioso. ¿Mandé? No, necesito la materia prima para ejercer la castidad. Si yo no tuviera el estímulo en mí, si no tuviera la concupiscencia que me lleva al mal en el aspecto sexual, nunca podría decir que soy casto. Creo que se entiende. Entonces Dios me tiene que poner algo en mi interior para que yo pueda ejercer la castidad. Si no lo tengo, entonces no soy casto.
tiene que ponerme todo lo contrario a lo que Él quiere, porque lo contrario es la materia prima para poner lo que Él desea de mí. Ya muchos de ustedes han de haber oído aquel ejemplo del hombre que le pide a Dios un huerto de peras. ¿Sí? Bueno, ¿no? Sí. Por fin, no, sí. No. Bueno, así rapidito. Va un hombre y le pide a Dios que le dé la oportunidad de tener un huerto de peras, porque él anhela un huerto de peras. Pueden ser manzanas, papayas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces se lo pide con tal fervor que dice Dios, bueno, vamos a concedérselo. Y este hombre, cuando llega a su casa, se encuentra ahí con un mensajero y unos camiones que están afuera y que le dicen, perdone, ¿usted es Pedrito Pérez? Sí, señor. Ah, mire, aquí le traigo una entrega que le manda Dios. Dios me manda, sí, mire, aquí está. Remitente, Dios Padre. Es para que usted, es el pedido que usted hizo para su huerto de peras. Entonces dice, ¿me escuchó Dios? Sí, como no, a ver, pasen el camión y pónganlo aquí. Le abro las puertas del garage, se acerca el camión y agarra y ¡prum! Montones de tierra arcillosa, así fea, horrible, maloliente. Y decimos en la torre, ¿y esto? Perdón, creo que se equivocó, ¿no? No, espéreme, es que todavía falta. Llega otro camión y descarga y toneladas de estiércol. Y dicen, en la torre, ¿y esto? Y llega otro camión y millones de lombrices y de gallinas ciegas, ¿sí? Y una bolsita de semillas de peras. Y entonces este pobre hombre se queda desconcertado y dice, ¿y esto? Bueno, pues voy a ver si hay un manual o a ver qué me mandan para esto. Pero lo deja, lo olvida, pasa el tiempo, no hace su huerto de peras, viene una época de malas finanzas y se queda en la miseria y se está muriendo de hambre el señor. Y de repente un día dice, ay, qué hambre tengo, quisiera un pedacito de carne. Y de repente pasa una lombriz enfrente de él así, tarrán, tatán, tarrán, tatán. Y se le queda viendo a la lombriz y dice, ay, pues con todo el asco del mundo, la agarra y... ¡ay! Dice, pues no está tan fea. Y dice, voy por otra. Y empieza a usar las lombrices para comérselas. Pero este señor era de los Altos de Jalisco. Es que, pues ni modo, ¿quién les manda a ser de aquí? Y dice, yo quisiera un taco de carnitas. Y de repente ve el estiércol ya seco, así, ¿ya ven cómo se separa? Está todo separado y dice, parece tortilla. Dice, bueno, le pone unas lombrices y ve una gallina ciega y dice, wow, está gordita. ¿Sí? Se la pone, envuelve su estiércol y empieza a comer tortillas. ¿Qué estoy diciendo? Está usando lo que Dios le manda para algo que no era lo que Dios quería, lo que él mismo quería. Pero su miseria y su incapacidad de entender lo que Dios le mandó, lo lleva a usar cosas que no son para eso. Empieza a comerse, empieza a alimentarse y a disfrutar con lo que Dios le había dado, no para comer, sino para hacer un huerto de peras. ¿Qué símil tiene esto con lo que estamos tratando? Yo fui creado para darle un huerto de virtudes a Dios. Peras, manzanas, papayas, naranjas, lo que ustedes quieran. Dios me da la materia prima y la materia prima son las miserias. Pero como no quiero trabajar y no me interesa nada de lo que Dios me dé, tomo lo que Dios me dio, tomo las
cosas, la materia prima, y me la empiezo a usar para mí. Me empiezo a comer mis miserias y empiezo a vivir y a disfrutar de mis miserias. Eso es lo que hemos hecho. ¿Se entendió? Entonces, la miseria fue dada para algo específico. Me dio la lujuria para ser casto. Porque si yo no tengo ese estímulo en mi interior, perdónenme, pero cuando yo llegue al cielo y le diga, Señor, yo fui casto, así ya no te hagas. ¿Cuál casto? Si no tienes nada en tu interior que te lleve a eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, las miserias fueron puestas por Dios. Conocemos algunas de nuestras miserias. Pero hay otras que están allá abajo, escondiditas. Son tan grandes las que nos gustan que entonces no alcanzamos a ver. Me puedo pelear con lo que yo conozco de mí, pero no me puedo pelear con lo que desconozco. Entonces, ¿qué necesito para poder purificarme del todo? Por eso le dice Jesús, no hay otro modo más que poniéndote en medio de la batalla. ¿Y la batalla con quién? No, conmigo mismo no, con Satanás. Porque yo no me conozco, yo no sé lo que tengo en mi interior, pero Satanás sí. Y cuando yo me empiezo a pelear con mis miserias y empiezo a poner virtudes en vez de mis miserias, Satanás dice, no hombre, ¿a poco crees que te me vas a ir? Si yo te amo mucho. Bueno, es un decir. Y empieza a estimularme mis miserias interiores, esas escondidas, y empieza a salir algo en mi interior que no tenía yo ni siquiera idea que lo tenía. Y de repente empiezo a querer ser, no sé, algo diferente, empiezo a sentir estímulos diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás me está excitando esas miserias. Y esto lo hemos pasado todos. En el momento que el alma se decide a entrar a vivir en la divina voluntad, Satanás se pone en batalla total y se avienta con todo. ¿Por qué? Porque el vivir en la divina voluntad es lo único que daña a Satanás. Las virtudes y los santos que ha habido no le han hecho nada a Satanás. Cuando muchos dicen, bueno, pues que se vaya con el otro. Bueno, el otro es Dios, ¿no? Visto desde el punto de vista de Satanás. Pero no le afectan. Pero cuando el hombre decide vivir en la divina voluntad, va a repetir la vida de Jesús. Y si repite la vida de Jesús, repite todo lo que Jesús hizo. Y el que tiene condenado a Satanás es la divinidad. Si yo repito la vida y todos los actos de la divinidad, le estoy duplicando el infierno a Jesús. Perdón. Ya no sé ni lo que hablo, ¿ya ven? Le está al chanclas. O sea, entonces no quiere saber absolutamente nada de divina voluntad. Por eso el ataque ha sido tan fuerte contra la divina voluntad. Se ha lanzado con todo. Primero se lanzó contra Luisa en esa pelea. Segundo, no escribas. Se le peló porque sí escribió. Luego, no publiquen. Se le volvió a chisporrotear porque se publicó. El único ataque que le queda es el personal. No crean. Y ahí sí ha tenido éxito. Impidan, critiquen, pongan en malo la divina voluntad, y ahí es donde está atacando ahorita. Entonces, ¿le hace daño a Satanás? Por supuesto que le hace daño. Así que el alma que se decide a vivir en la divina voluntad
está destinada a esa pelea con el demonio. No le tengan miedo. Dios nunca permitirá que nos tiente más allá de nuestras fuerzas. Y aparte, todo mundo tiene la idea de que los ángeles son superiores al hombre. Mentira absoluta y rotunda. Que Satanás es superior al hombre es una vil lombriz. Bueno, ni lombriz, porque las lombrices sirven para alimentarnos. O sea, no es nada, Satanás no es nada. Pero Hollywood y algunas mentes excitadas por ahí nos hacen pensar que Satanás es lo máximo en cuanto a terror. Nos dicen Satanás, se nos erizan los pelos y empezamos a temblar todos y a correr a la iglesia. Por favor, no le den fuerzas a Satanás, ¿quieren? Satanás usa mis miedos, usa todo lo mío, usa mi fuerza para vencerme a mí. No sé si estén de acuerdo. Todo mundo aquí ha visto alguna vez películas de terror, ¿verdad? Últimamente las películas de terror han degenerado, ahora son estupideces y son simplemente masacre y sanguinarias y todo. Pero cuando eran películas de terror se excitaba el miedo interior. Pero hubo una película que ojalá la hayan visto que se llamó La Bruja de Blair. ¿Sí la vieron? ¿Qué se vio en esa película? Nada. Todo fue poniendo un ambiente donde los miedos interiores de cada persona afloraban. Y entonces fue una película verdaderamente de terror, porque era lo que a mí me daba terror. Eso es lo que Satanás usa. Usa mis miedos para excitar mi temor a él y hacerme, bueno, él se pone como una botarga. ¿Se han visto las botargas, verdad? El demonio es una botarga. No le tengan miedo al demonio, es un pobre infeliz que no tiene absolutamente nada que hacer contra nosotros. Somos infinitamente superiores a Satanás. Infinitamente. Ese fue de San Bernardo. Somos infinitamente superiores a Satanás y Satanás es el que debería de correr cada vez que nos ve. Tomen conciencia de quiénes son. Tomen conciencia de quiénes son. La única criatura en el universo capaz de recibir a Dios. La única criatura en el universo que es imagen y semejanza de Dios. La única criatura en el universo que es capaz de derrotar a Dios. No a Satanás, a Dios. Esto les da una idea de la fuerza espiritual que tiene cada uno de ustedes. Son capaces de decirle a Dios, quítate, y Dios se quita. ¿Qué será con el otro pobre? Ojalá que sea cierto. Perfecto. Entonces, la pelea con el demonio es irremediable y se va a lanzar con todo. Por favor, vénzanlo. Vénzanlo. Que tenga terror de ustedes. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo vencía Luisa al demonio? Usaba lo que el demonio le daba para ofrecérselo a Jesús, para ponerlo en los sufrimientos de Jesús, en reparación de todo el mal de las criaturas. Y eso eran ayudas para la humanidad, para que la humanidad saliera del pecado. Y eso es lo que el demonio de repente dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Esta loca me está dando en la torre con lo que yo le estoy dando. Entonces vamos a aprender a usar eso. Y así es como empieza Luisa.
Pero al final, si ya han leído los últimos libros, Luisa destroza al demonio. Y de repente Jesús le dice a Luisa, mira, el demonio está haciendo estragos allá. Casi le dijo, ve y échatelo. Y va Luisa, dice Luisa, llegaba yo y en el momento que llegaba aplastaba al demonio y se fue. Por supuesto, el demonio no puede nada contra un alma donde mora la divinidad. Un alma donde está la divina voluntad, y en donde está la divina voluntad no hay poder humano ni sobrehumano que pueda vencer. Olvídense de oraciones de exorcismo y de curación y de sanación y de exorcismos. Eso era antes, cuando el hombre no tenía a Dios. El hombre está llegando al punto donde vuelve a ser lo que Dios quería que fuera. Vuelve a tener en sí mismo a Dios y el demonio no tiene nada que hacer. Si han oído o han leído eso de los 1000 años que el demonio quedará encerrado, ¿verdad? Pues no es cierto, pero sí es cierto. Es muy fácil, ¿no? Es sí y no. Sí y no. ¿Sí quedará encerrado? Sí. ¿Por qué? Porque no podrá entrar nunca en un alma que tenga a la divina voluntad en ella. Es como María. Jesús dice que el demonio se aventó con todo contra María, pero era como aventarle pétalos de una rosa a una pared de granito. No le hizo nada. El demonio quedará encerrado afuera. ¿Se entiende? Ahora, no quedará encerrado, no lo puede encerrar en un lugar, porque eso sería injusticia. Y a Dios se le va a armar la rechifla del siglo, bueno, no del siglo, de la eternidad, el día del juicio final. Cuando llegue el día del juicio final y todos estemos ahí ya resucitados y todo, se le va a armar una rechifla a Dios que lo van a apabullar y hasta jitomates le van a aventar. Porque le van a decir, eres un injusto. A estos pobrecitos, les encerraste a Satanás y mira, los tienes en alto. Bola de payasos, bueno, no ustedes, allá. Y a nosotros nos pusiste en pelea con y nos castigaste o nos condenaste. Eres un injusto. ¿No les parece? Por supuesto, no podrá encerrar al demonio en sentido físico de que el demonio no ataque. Atacará, pero se encontrará con una barrera inmensa que se llama divinidad en el hombre y no le hará nada. Este paso es irremediable en el alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad. El sufrimiento, Dios cada vez que quiere dar algo, primero pide. Y le dice a Luisa que siempre pide y pide sufrimiento. Y que entre más grande es el don o la gracia que quiere dar, es más grande el sufrimiento que le pone a la criatura, para ver su fidelidad, para ver su disposición y porque el sufrimiento prepara el campo donde poner lo que quiere darle. Las penas van a ser como el pan nuestro de cada día de las personas que quieran vivir en la divina voluntad. Toda persona que diga que no hay penas, que todo muy bonito, perdónenme, pero esa persona se está saliendo de la norma de la divina voluntad y no está viviendo en la divina voluntad. Esto no es una plática de masoquismo. No los estamos invitando a ser masoquistas. No estamos exaltando el sufrimiento por el sufrimiento. Estamos diciendo lo que Dios necesita para que podamos llegar a eso.
La lógica de esto es muy clara. Dios le dio al hombre su vida para que el hombre fuera inmensamente feliz, con felicidad divina desde el inicio. Pero le dio su vida y le dio su voluntad. Las dos voluntades iban juntas, unidas. Cuando el hombre se separa, separa su voluntad de la voluntad de Dios. ¿Y qué se forma? Si yo cruzo mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿qué se forma? Se forma una cruz. Y esa cruz es esa, en donde Jesús quedó clavado, porque es la cruz que yo le di a Jesús. Ahora, ¿qué se necesitará para que eso deje de ser la cruz de Jesús y yo vuelva a ser lo que Él creó en el inicio del tiempo? Que la divina voluntad se cruce a la mía. ¿Y qué me va a formar? Una cruz. Si se fijaron en la presentación, cuando dice, esa cruz ya no te alcanza, los que hayan leído el libro 1, se acordarán que Luisa recibe la crucifixión, la crucifican varias veces, pero nunca alcanzaba la cruz para hacer crucifixión completa. Cuando le faltaba un poco para un brazo, cuando los pies, la largura de la cruz no daba para los pies, nunca quedó crucificada completamente. Llega un momento después del desposorio místico en que Jesús le dice, ahora voy a colmar tus ansias. Curioso. Ahora te voy a crucificar totalmente. Esta cruz que has sufrido no alcanza. Esta me la voy a llevar al cielo como una prenda de tu amor. Pero voy a hacer bajar una cruz más grande, que es donde vas a quedar totalmente crucificada. Y esa es la cruz de la divina voluntad. Esa cruz es para cada uno de nosotros, la cruz de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque la divina voluntad va a crucificarme no con 3 clavos, porque Jesús no quedó totalmente crucificado, no sé si estarán de acuerdo, todavía se podía mover. Y el movimiento, aunque sea el retorcerse por el dolor o los estertores de la agonía, son alivio. Cuando me duele mucho algo, ¿cuál es el primer síntoma o lo primero que hago para medio aliviar el dolor? Me quejo. ¡Ay! Y eso es algo que me mitiga un poquito el dolor. Si es mucho más allá del dolor, me empiezo a retorcer. ¿Sí? En la divina voluntad, la cruz de la divina voluntad, ni eso me va a dar oportunidad. Me va a crucificar totalmente, con un clavo por cada acto de mi vida. No me va a dar un respiro, no me va a dar un latido, no me va a dar un movimiento, un pensamiento, un parpadeo, nada. Todo quedará crucificado, sin movimiento. Un comentario. También enferma el cuerpo vivir en divina voluntad. El cuerpo también tiene una consecuencia. No sé a lo que se refiera. ¿Se enferma por vivir en la divina voluntad? No. Puede tener entrar en la lucha, es decir, sí, y vivir en divina voluntad. El cuerpo llega a tener un sufrimiento físico también, o sea, puede ser. Sabemos que hay una conexión entre el espíritu y el cuerpo. Bueno, el alma maneja el cuerpo. Cualquier emoción fuerte repercute en nuestro cuerpo. Ejemplo, todo el mundo aquí ha tenido gastritis. No me refiero a la gastritis post fiesta. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? No.
Me refiero a gastritis, al estrés, al nerviosismo, al insomnio, a la colitis. Eso es nervioso, eso es el efecto de una emoción. Cuando la pelea con el demonio, cuando la pelea contra mí mismo es tan intensa y soy tan proclive a ese tipo de emociones, sí, me puede enfermar. Definitivamente sí. Pero el mismo espíritu me va a curar, porque en la medida que voy venciendo, es en la medida en que va entrando la paz, la tranquilidad en mí mismo. Y ahí entran las palabras, por ejemplo, de San Agustín. ¿Se acuerdan? Mi alma anduvo inquieta hasta que te encontró. ¿Qué quiere decir un alma inquieta? Un alma que no sabe para dónde ir, que tiene crisis existencial. ¿Quién soy? No hay peor cosa en este mundo que no saber quién soy. No hay peor martirio que no saber para qué estoy. El a dónde voy también entra en esto. Entonces, ese tipo de crisis se va a perder en el momento que encuentro mi centro. En ese momento todo se apacigua y mi cuerpo se cura. ¿Sí? No como milagro, sino como consecuencia de la tranquilidad que tengo en mi interior. Jesús le dice a Luis algo que ya dijimos ayer: el origen de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios. Si ese es el origen de todos los males, ¿cuál será el origen de todos los bienes? La presencia de Dios en la criatura. Entonces, el sufrimiento y la pelea con el demonio son totalmente imposibles de quitarlos. Son necesarios. El sufrimiento es necesario, pero un sufrimiento que no tiene consecuencias nocivas, sino al contrario. Entonces, sufrimiento y pelea con el demonio son dos cosas que son irremediablemente necesarias. Y ojalá que algún día lleguemos, como Luisa, a anhelar sufrir. No. Por eso, cada quien, no es que a todos nos vayan a crucificar, bueno, espero que no. Y si nos toca, pues ya ni modo. Dios escogerá personas en el mundo que pueden llegar a sufrir también la parte física, indiscutible, pero esas serán unas cuantas y será una gracia enorme la que tendrán. Así que no habría que temerle tanto. Lo que nos toca a nosotros es nuestra cruz de cada día, lo que me haya tocado. No renegar, no salirme de esa cruz. ¿De acuerdo?